Buenos días, gracias a todos por estar presentes, gracias a Coredi y a la Universidad Católica por propiciar estos espacios y muy especialmente a usted, Nelson, por tenernos a consideración para estar acá. El panel que vamos a desarrollar, titulado La educación en el posacuerdo, sabemos que el tema de educación rural está contemplado en el punto primero con una cápita especial que hace relación sobre toda una cifra que ahorita el doctor Fonegra nos presentaba y es sobre la apuesta por la reducción del analfabetismo, máxime cuando él mismo nos decía que el analfabetismo en el campo llega al 18,5% y que solamente 1 de cada 100 jóvenes campesinos logra acceder a la universidad. Entonces empezamos rápidamente porque el tiempo nos pasa factura. Quisiera que nos empezaran contando, como bien lo hemos planteado en la metodología, cuáles son los propósitos de la investigación que ustedes dos han desarrollado. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es David, en representación del equipo de investigación de los compañeros Henry Puerta y Wilson Suárez, donde estamos haciendo un ejercicio de investigación desde el papel que debe jugar la educación rural ahorita en un nuevo escenario de posacuerdo. Digamos que el objetivo primordial es, indagar y buscar y empezar a hacer pues como ese ejercicio de reconocimiento con toda la comunidad, qué es lo que espera y qué concibe como tal la comunidad, en especial obviamente la rural, en este nuevo escenario que se presenta ahora. Desde, antecedentes de anteriores procesos que tienen que ver obviamente con el conflicto y que en base a esas experiencias o de esos primeros, situaciones que se vivieron, bueno, entonces a qué le vamos a apuntar. Entonces el propósito nuestro es ese, es hacer un análisis, de ahí plantear una propuesta, obviamente sujeto a contradicciones o a otro tipo de opiniones, pero desde nuestras perspectivas plantear de ahí cuál es el papel que debe jugar protagónico, porque consideramos que debe ser protagónico la educación rural en un nuevo escenario ahorita del posacuerdo. Entonces desde ahí pues se trabajan una serie pues como de componentes que abordamos pues posteriormente, señor. Bueno, yo me voy a apoyar de una presentación que tengo. Hace 2 años yo estaba trabajando con la Corporación La Ceiba, que es una institución educativa, y nos surgió una pregunta a nosotros, qué rico preguntarnos sobre la incidencia que ha tenido el SAT en la permanencia de los jóvenes en el territorio. Qué rico preguntarnos por cómo esos jóvenes se comportan como jóvenes rurales, por la particularidad que tiene un joven rural. Pasa el otro. Nos pusimos a investigar y encontramos que, bueno, todos y todas saben qué es el SAT. Es un modelo de educación flexibilizada para la ruralidad y trabaja todo lo que es bachillerato. Bueno, cuando nos pusimos a investigar sobre, pues un poco como mirar antecedentes y eso, nos encontrábamos que hay mucha ausencia de estudios acerca de la juventud rural, específicamente en Colombia. Los temas relacionados con la juventud rural están relacionados con temas sobre la migración de la ruralidad a las ciudades y se centran solamente en aspectos productivos, económicos, sociales. Existen escasos estudios sobre la relación educación rural y juventud. Haciendo pues el análisis o la búsqueda de documentación nos encontramos trabajos como el estado del arte de la juventud en Colombia, el estado del arte de la educación rural en Colombia, pero los resultados, por ejemplo, de la educación rural en Colombia se centran a desarrollar resultados en términos de cobertura, resultados en términos de calidad, pero basados en los resultados de las pruebas saber. Ustedes saben que las pruebas saber se generalizan a todos los territorios como si las condiciones fueran las mismas. Es importante, no encontramos un análisis, por ejemplo, de la incidencia de la educación rural en ese tema de la migración de los jóvenes del campo a la ciudad.
Es importantísimo investigar sobre eso porque el 56% de la producción de alimentos a nivel mundial está en manos de las pequeñas producciones campesinas y muchos de los jóvenes que trabajan en el SAD o que trabajan en la ruralidad provienen de familias que tienen producción campesina. Además, los jóvenes están rodeados de una serie de circunstancias que pueden determinar la permanencia en el territorio o la migración. Muchos son jóvenes trabajadores, trabajan en su finca o trabajan por fuera para complementar el ingreso económico. Son jóvenes que puede que tengan su pedazo de tierra para trabajar, pero no tienen ni la tecnología, ni el conocimiento, ni los recursos para implementar sus proyectos económicos propios. Esto hace que los jóvenes vayan transformando, puede derivar eso en una transformación en la forma como los jóvenes ven la ruralidad. Pasa la otra. En ese sentido, pensamos que la educación se transforma en un escenario clave para que los jóvenes mantengan su identidad y arraigo por el territorio. Hay experiencias educativas que promueven una nueva pedagogía más participativa y democrática. El Z es uno de ellos, el SAT en nuestro programa también. Se considera que los jóvenes que tienen la oportunidad de acceder a propuestas educativas alternativas conservan y fortalecen su arraigo por el campo. Y identificar y analizar los elementos de la escuela rural, la producción agropecuaria, las dinámicas comunitarias del núcleo y del núcleo familiar podrían motivar la decisión de algunos jóvenes de permanecer en su territorio. Entonces nos planteamos este objetivo general. Estamos en la primera pregunta. Sí, continúa. Determinar los elementos asociados al proyecto educativo del SAT desarrollado por la Ceiba en el municipio de Santa Rosa de Osos, mediante un proceso analítico para identificar las razones que conducen a la permanencia de los jóvenes en su territorio. Muchas gracias. Ya para una segunda pregunta, estábamos planteando y habían ahora en las intervenciones que necesariamente los contextos son diferentes y introduce a usted que en la medida en que la educación que se da a ellos sea un poco más particularizada, desarrollan otras acciones y tienden a entusiasmarse más por el campo. Quisiera que nos hablaran un poco de cuáles son las particularidades que encontraron ustedes en el contexto que desarrollaron la investigación. Vea, de pronto yo quiero partir como para dar un esbozo también general, que de pronto al inicio lo había interpretado que solamente era pues como un tema, y entonces desde esos propósitos nuestra pregunta, ¿qué corresponde hacer desde la educación en el medio rural en perspectiva del posacuerdo para lograr la pervivencia del habitante rural? Pues digamos, es como lo crucial, la pervivencia del habitante rural, en todo el antecedente, analizando una serie de situaciones en conflictos a nivel mundial y nacional y local. Entonces, se encuentran varias cosas pero como lo decía ahorita el rector, desde lo local se parte pues obviamente y se llega a lo global. Situaciones encontramos en el área rural, los jóvenes no están habitando el territorio, veíamos el promedio ahorita con el doctor Negra de la edad, por ejemplo, del campesinado. Entonces, esos contextos nos generan una preocupación y obviamente desde nuestras actividades de Coredi le empezamos a apuntar a eso. Entonces, lo mencionaba ahorita, el papel de la educación, enfocado en 3 objetivos específicos. Primero, identificar los desafíos que tenemos desde la educación, las instituciones y los actores que estamos aquí, somos actores protagonistas en el territorio desde la educación, creo yo, a menos en su mayoría. Entonces, ¿qué tenemos que identificar primero? Los desafíos que tenemos como institución o como actores educativos. Luego, ¿qué potencialidades tenemos en nuestros territorios para lograr, digamos, apuntarle a esos desafíos? Y desde ahí, ¿qué roles tenemos que jugar las instituciones y los actores educativos para que podamos llegar, digamos, con soluciones, por decirlo así? Digamos, nuestra población, en el caso nuestro, analizamos de 3 municipios, Concepción, San Rafael y El Peñol, pues comunidades, solamente algunas. Cogimos 4 veredas en el municipio de San Rafael, 2 en el municipio de Concepción y 2 en el municipio del Peñol, donde algunas de las particularidades eran que hubieran sufrido pues el conflicto intensamente.
Nosotros no solamente nos limitamos al conflicto FARC-Estado, porque es que hay una serie de conflictos alrededor de eso, otros que ya fueron superados, otros que están en proceso y otros que tal vez surjan, sino en un nuevo escenario de posacuerdo. Entonces, ¿cómo le tenemos que jugar a eso? Entonces, en estas comunidades, particularidades como lo dice el señor moderador, entonces afectadas en el tema de entonces por decir algo así, de su tranquilidad, en la producción, en el desplazamiento, en situaciones complejas psicológicas que vivieron allá, donde tenemos huérfanos, viudas, un montón de situaciones alrededor. En esas comunidades teníamos que escuchar qué es lo que piensan ellos, qué es lo que está pensando esa comunidad en perspectiva de un posible posconflicto, entendido como la ausencia del conflicto con las FARC, pero después de un acuerdo que se firme con el Estado. Y ahí en esas particularidades escucharlos, y entonces ahí donde viene nuestra propuesta de plantear digamos, opciones que desde nuestra perspectiva como actores educativos para llegarles a ellos desde sus necesidades. Un poco podríamos profundizar en esas particularidades, digamos, cuál es la diferencia que se encuentra entre un joven rural de San Rafael con uno de Concepción, con uno del Peñol, o si es muy común. ¿Cuáles fueron los hallazgos que ustedes lograron encontrar en la investigación en ese sentido? Bueno, yo me voy a detener en la segunda pregunta porque no he hecho el aporte. Síguela pasando. Pues, de todas maneras, hacer este trabajo en 15 minutos es supremamente difícil, pues porque la ruta que se nos da es como dar cuenta de todo el proceso, y entonces hay cosas muy importantes que seguramente se nos van a saltar, pero pues vamos a hacer lo posible. Sigue para adelante, ahí mencionaba un poco la ruta metodológica, párate ahí por favor. En la siguiente, eso, todo el proceso metodológico que nosotros desarrollamos, yo siempre hablo de nosotros, por el trabajo lo hice yo sola, digo, hablo de nosotros porque es un programa educativo en el que yo participé, ya no participo en este momento, pero ahí hubo pues mucho apoyo de parte de la CEIBA para poder desarrollar este trabajo. Bueno, toda la ruta metodológica se realizó para dar cuenta de 4 objetivos específicos. Uno, caracterizar el modelo educativo del SAT, el otro, pues que permite la identificación de elementos relacionados con la permanencia, el otro es identificar la relación que tiene el contexto socioeconómico en el que se desenvuelven los jóvenes con respecto al modelo educativo, el otro identificar algunas características identitarias que presentan los jóvenes, y lo último, mirar cuáles de esas características influyen en la permanencia. Para ello desarrollé tres técnicas: la técnica de revisión documental, la técnica de entrevista semiestructurada y ejercicios pues de observación. Sobre el tema pues como de la muestra de la población, lo hicimos con jóvenes estudiantes egresados del SAT, con docentes tutores, con representantes del grupo familiar, con agentes comunitarios y con administrativos del SAT, para un total de 23 personas que aportaron al desarrollo de la investigación. Pásame la siguiente, porfa. El análisis de la información, el tratamiento de la información se recogió pues la información, se identificaron unidades de análisis, las unidades de análisis se ubicaron en unas categorías preestablecidas y otras que emergieron, y se hizo todo el análisis de información. Las categorías que teníamos preestablecidas son territorio, educación y identidad, y emergieron 3 nuevas categorías que fueron proyectos productivos pedagógicos, familia y comunidad. Bueno, quizás aquí sí es donde más nos podamos extender en el uso de la palabra, y es el aspecto más importante, porque nos vamos a centrar en mostrar cuáles fueron los hallazgos que tuvimos y cómo logramos desarrollar esos objetivos que nos habíamos trazado. Por ejemplo, un objetivo que bien se trazó usted fue el de identificar cuáles son los desafíos para la educación rural. ¿Qué nos podría usted decir hoy, después de concluir su investigación, qué desafíos encontró? ¿Cuáles son los desafíos que tiene actualmente la educación rural y cuáles son los desafíos en lo que ustedes han llamado el posacuerdo para la educación rural?
Mira, desafíos, muchos. Nosotros, en todo ese ejercicio pues, que se hizo a través de las entrevistas, de las encuestas, de los grupos focales, de la observación, con todas estas comunidades que les mencionábamos, nos encontrábamos varias cosas, situaciones como, bueno, ¿qué viene ahorita para el campo? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser las ayudas que llegan? Entonces, ¿qué viene? ¿Cierto? En el conflicto con los paramilitares, nos decía una señora por una vereda, me mataron un hijo y me pagaron tanto, ¿cuánto me irán a dar ahorita en el tema, por ejemplo, con la guerrilla, entonces, por él nuevamente? Bueno, las indemnizaciones, ¿cierto? Ya pasó un nuevo proceso que en algunos municipios, de pronto, hacer como un pequeño paréntesis, decir, San Rafael, Concesión, Peñol, al ser municipios pues, cercanos en el oriente antioqueño, pues podemos notar que el tipo de violencia que vivieron cada uno fue un poco diferente, ¿cierto? San Rafael, mucho el tema de masacres, el tema de desplazamientos masivos y obviamente pues, asesinatos selectivos y eso. De pronto Concepción, Peñol, mucho en el tema de lo que es extorsión, también el tema de amenaza, el desplazamiento de Juventud no fue tan fuerte. Entonces digamos que estas diferencias hacen que digamos cada una de las comunidades perciba ciertas cosas. Entonces encontrábamos situaciones como esas, bueno entonces ¿cuáles van a ser las indemnizaciones? Vienen entonces apoyo para proyectos, yo quiero esto, yo quiero lo otro. ¿Cómo nos van a desde el Estado a dar entonces el tema de las viviendas? ¿Cómo vamos a recuperar el tema de tierras? Otros hallazgos que encontrábamos bien digamos importante era que decían se desplazó una comunidad, y ahorita lo decía el doctor en su intervención, de una comunidad, una familia, los que se quedaron resistiendo le compraron su tierra por X valor, con esa plata esta gente se fue para una ciudad, entabló todo un imperio, y ahorita viene a restitución de tierra, entonces reclámeme la tierra porque es que yo la fui por violencia, y el que la tuvo ahí, que la resistió, bueno, situaciones que nos encontramos como esas, bueno, y entonces aquí qué. Otro del tema de los hallazgos, que el tema de la educación, digamos, no ha sido muy protagonista, articulado interinstitucionalmente en los territorios, porque entonces como muy solos, viene entonces el tema de la educación por un lado, y hay veces hasta bachillerato y primaria diferente, viene todo el tema de la organización social, desde los movimientos comunales, entonces por su lado, las administraciones, vienen las diferentes organizaciones a hacer proyectos en sus territorios y de una manera muy desarticulada, y la comunidad quiere, bueno, ¿cómo nos van a acompañar? Pero desde una visión muy paternalista, situación que a nosotros nos preocupa grandemente porque entonces demen y cuando se acaben y no les den más, ¿qué? Entonces reto primordial de alguna manera, ya pasando pues identificando esos hallazgos y los retos y las contribuciones de nuestro proyecto de investigación es, bueno, ¿qué vamos a hacer las instituciones? Es donde proponemos un tema de un acompañamiento que debe ser muy integral, desde el tema de los jóvenes y muy articulado con todas las organizaciones que hacemos presencia en los territorios, porque si no cada cual va a hacer su esfuerzo, pero lo va a hacer muy solo. Otra de las situaciones hay que apuntarle es al tema de la educación con pertinencia, desde los procesos formativos no podemos estar pensando solamente desde un salón y solamente hablando desde la academia o desde unos estándares, cuando tenemos un contexto ahí con unas potencialidades que requieren ideas para que los habitantes y los jóvenes de ahí pues crezcan y se desarrollen, porque el tema digamos, una de nuestras preguntas es la pervivencia. Los jóvenes se van porque consideran que no hay condiciones en el territorio para vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y cuáles son los restos nuestros? Pues bueno, ¿cuáles son las opciones? Y el camino es desde el tema de la educación, desde nosotros como instituciones, alternativas, desde el tema del acompañamiento. Plata va a haber mucha, pero ¿cómo se va a manejar, por ejemplo? Reto primordial. Otras situaciones, digamos, muchos de los que es madres de familia que perdieron hijos, que perdieron esposos, ellos ven en el tema ahorita una esperanza muy grande, como de que las condiciones en el territorio se puedan volver a ser como eran hace 20, 30 años, por ejemplo. Bueno, que había un tema de tranquilidad, que vivíamos ahí, que no había que comprar de todo porque se perdió hasta la vocación agrícola, y lo mencionaba también ahorita el doctor, ya no estamos sembrando nuestra propia comida, estamos cargando pues como ciertas, a un solo producto, un montón de necesidades como básicas.
Digamos que son varias cosas que se dan pues como alrededor de lo que se encuentra en el diálogo en todas estas comunidades y más pues porque es un tema muy sensible, pero en aras pues como tampoco pues como quitar, digamos que eso es como lo más relevante. De su parte nos señalaba, uno de los objetivos eran encontrar cuáles eran las características identitarias y esas características identitarias cómo tenían influencia en la permanencia o no de los jóvenes en el campo. ¿Qué hallazgos se pudieron encontrar en ese sentido? Bueno, vea, los hallazgos y las conclusiones que tenemos acá son parciales, porque la investigación está pues en evaluación. Les voy a contar brevemente cuáles fueron pues yo junté hallazgos y conclusiones pues por asuntos de tiempo. Entonces, el hallazgo y conclusión manifiesta elementos relacionados con la permanencia según la revisión documental. Ese hace alusión al primer objetivo específico del trabajo. Lo primero que hay que decir es que el SAT se adapta a las condiciones del estudiante y sus familias. Bueno, yo no mencioné que este trabajo lo desarrollamos en 3 veredas del municipio de Santa Rosa de Osos, la vereda La Mina, la vereda San Antonio y la vereda El Barro. Son veredas que quedan muy alejadas al casco urbano y son veredas donde se desarrolla el proceso hace más o menos 20 años. El SAT llega a la vereda, es un sistema de educación flexibilizada que se adapta a las condiciones laborales de los estudiantes. Una de las características fundamentales de estas familias es que el trabajo en el predio se hace de manera colectiva, es decir, cada integrante tiene que ver en el desarrollo del predio. Entonces, acordar con los estudiantes y los tutores los días de tutoría, los horarios de encuentro, hace que no haya una competencia entre las actividades productivas que desarrolla el joven con el proceso educativo. Se promueven estrategias para el análisis de contexto veredal. La estrategia que el SAT promueve es la caracterización veredal. Es una estrategia para el análisis del contexto que se hace con participación de la comunidad. A través de la caracterización veredal se identifican problemáticas, se identifican alternativas de solución con base en 4 asuntos, situaciones, que es lo cultural, lo económico, lo educativo y lo ambiental. De los proyectos, de las caracterizaciones veredales se derivan la formulación de los proyectos productivos pedagógicos, que es una estrategia que tiene el SAT para transversalizar todo su currículo, es decir, todas las áreas de enseñanza y aprendizaje tienen que ver con los proyectos productivos pedagógicos y se trabajan bajo ideas que son identificadas por los estudiantes y las comunidades. A través del desarrollo de los proyectos productivos pedagógicos, los jóvenes van desarrollando o van generándose en ellos capacidades para el análisis crítico, participación, investigación, tecnologías y organizativas que son capacidades del modelo educativo, que no son capacidades que son generadas por el SAT, sino que el modelo educativo nace por allá en 1990 en el Valle, y con base en ese modelo es que se traslada pues como la idea del SAT a todo el departamento de Antioquia. Para poder desarrollar este modelo se requieren tutores comprometidos. Entonces, un poco de las características de los tutores que nos encontramos es que estos tutores tienen un vínculo muy fuerte con lo comunitario, es decir, para ellos lo principal es mantener una relación con la comunidad con la que en los territorios pues donde ellos participan. Lo otro es que el tutor debe tener una identidad con lo rural, es decir, que le guste trabajar en el campo, que le guste caminar, que le guste quedarse en las casas de las familias campesinas, bueno, todo esto. Que tenga una inquietud o que se inquiete por los temas que suceden en la ruralidad y que toda la conversación que desarrolle tenga que ver como con alternativas de solución desde una perspectiva crítica. Estos tutores son claves en la articulación de la familia, entonces a los proyectos productivos pedagógicos.
se realizan actividades de proyección comunitaria a través de las escuelas de formación campesina. Aquí quiero explicar que la Corporación La Ceiba tiene dos programas. Uno es el programa de educación formal, que es el SAT, y el otro es un programa de educación no formal que se llama Escuelas de Formación Campesinas. En las escuelas de formación campesina se trabaja con el núcleo familiar en temas o en proyectos que tienen que ver como con la sostenibilidad económica, alimentaria y con criterios pues ambientales. Muchos de los jóvenes que estudian en el SAT tienen que ver también con las escuelas de formación campesina, porque sus padres o su núcleo familiar forman parte de este proceso. Bueno, el segundo objetivo tiene que ver, pues, específico, tiene que ver con los jóvenes del SAT y el contexto socioeconómico. Bueno, la sola presencia del SAT en las veredas es un elemento para la permanencia. Eso es un poco, pues, como obvio. Y es porque entonces de esa manera los jóvenes no se tienen que desplazar a las zonas urbanas a estudiar, sino que se quedan en esa ruralidad. Sin embargo, muchos jóvenes que desean hacer estudios superiores, una técnica, un técnico laboral, una tecnología, una profesionalización, tienen que irse de la vereda porque allá no hay posibilidades para ello. A duras penas el SENA aparece, pero no es continuo, él aparece de manera intermitente, desarrolla un programa de formación pues simple y se va. La vocación productiva y el vínculo sociocultural con la tierra son determinantes en la permanencia de los jóvenes en el territorio. Hay unas diferencias en las 3 veredas donde desarrollamos el trabajo que fue muy chévere para poder hacer como el análisis. Uno es que en las veredas Lamien y San Antonio hay presencia de población flotante, y hay población flotante porque hay presencia de proyectos mineros y proyectos agroindustriales a través de la siembra de grandes extensiones de cultivos de tomate de árbol. Esto hace que mucha gente venga de afuera a trabajar en esos proyectos y eso genera unas transformaciones no solamente en la vocación productiva, sino también en la forma como la gente ve ese territorio y cómo lo vive. En la vereda del Barro es una vereda de clima más caliente, la vocación productiva es cafetera, los predios son más pequeños, la gente que vive en la vereda son los dueños de las fincas. Entonces uno ahí logra ver una diferencia y es que la gente que habita esa vereda todavía tiene un arraigo y una relación muy fuerte con el territorio. La vocación productiva y el vínculo sociocultural tiene consecuencias en el desarrollo de las dinámicas comunitarias, pues por consiguiente, si en las 2 veredas primeras que les mencioné, población flotante, pues por lo tanto estas personas no tienen un interés por la gestión de ese territorio, su vínculo con ese territorio es laboral, entonces ellos van a trabajar y no más. Entonces eso hace que esas dinámicas comunitarias vayan menguando, la gente siente temor y desconfianza por esas personas que llegan a la vereda. Entonces los grupos juveniles, los grupos de mujeres que habían hace 4 años ya no están, porque la presencia de estas personas extrañas genera una especie como de zozobra en la vereda. En la vereda del Barro se observa más dinámica comunitaria y los jóvenes que estudian en el SAT tienen más relación con esas dinámicas comunitarias. Hablo de las dinámicas comunitarias pues porque la razón de ser del SAT es el vínculo con la comunidad. Entonces esas situaciones que pasan en esos 2 territorios influyen en las dinámicas que desarrolla el SAT con esas comunidades. Los proyectos mineroenergéticos y agroindustriales se convierten en medios para la permanencia de los jóvenes. Desafortunadamente, aunque los jóvenes tengan una mirada crítica con relación a la presencia de estos proyectos, es la alternativa que algunos ven para poder trabajar. Entonces muchos salen del SAT y se quedan trabajando en esos proyectos mineroenergéticos. A mí me queda un minuto. Bueno, rápidamente, pues no, hay otro de los hallazgos que encontramos es que hay la desigualdad en la relación costo-beneficio, hace que los jóvenes sientan incertidumbre por quedarse en la vereda, ellos tienen proyectos económicos de ellos, pero ante el bajo precio por la venta de sus productos, ellos quedan ahí como con la pregunta. Los predios familiares se poseen características propias de la agricultura familiar, que pesar no poderme detener ahí porque eso es fundamental y se articula lo que el profesor ahorita estaba mencionando sobre la importancia de
del mantenimiento de las pequeñas y medianas agriculturas para el mantenimiento de la economía del país. Los proyectos productivos pedagógicos fortalecen la agricultura familiar a través de las ideas que se transforman en proyectos que son desarrolladas por los jóvenes. Está reconocido y acogido por la comunidad. Bueno, y los elementos identitarios, pues ahí están. Ahí identificamos algunos. Es que para los jóvenes el SAT es su lugar, es el único espacio que tienen para la socialización, para divertirse, para recrearse. Siempre hacen alusión a la cancha como su espacio. La cancha puede ser un tierrero, eso pasa en las veredas, pero para la gente para los jóvenes es el único espacio que tienen para la recreación. Los jóvenes adquieren capacidades críticas, estos jóvenes que son productores, que desarrollan actividades productivas, mantienen un arraigo con el territorio rural. Bueno. Es muy lamentable que tengamos tan poquito tiempo, pero seguramente los otros paneles van a ser igual de importantes e igual de motivadores que este. En los 3 minutos que nos quedan, voy a utilizar si acaso 2 para que ustedes puedan también generar de a conclusión. Las 2 investigaciones lo que hemos visto es que nos ponen en un debate que tenemos en este momento, y es si vamos a construir la paz o vamos a construir educación con enfoque territorial o desde el territorio, que no es lo mismo. Y construir educación con enfoque territorial significa un poco lo que participante Porras ahora nos decía, es llevar modelos de la ciudad al campo y simplemente tomar relaciones contextuales y decir, aquí por este contexto se puede aplicar este modelo de educación, y es ahí donde comienzan a llegar las acciones y las formas de pensar externas. Entonces en el campo va a estar el monocultivo, van a estar medidos los estudiantes en relación a las pruebas Saber Pro, van a estar medidos a un montón de situaciones que se han pensado desde la ciudad, o vamos a construir educación desde el territorio, y ahí vendrán nuevas apuestas que ustedes han reseñado, el de la formación de la escuela campesina, el de contextualizarlos allá, y la formación y el acompañamiento integral que nos reseñabas. Todo este debate que tenemos frente a qué tipo de educación vamos a construir hace parte de un debate de mayor calado, y es la forma de cómo nosotros interpretamos y vemos el mundo. Si a partir del prisma que se nos ha concedido, o podemos romper con esas formas de pensar y estamos generando una educación para que la gente pueda ser, y no simplemente una educación para decirles y llenarlos de conocimiento. Es ahí lo importante de tomarnos la tarea de ir al territorio como lo hicieron ustedes, y de estar allá, decir las particularidades de estos jóvenes son estas, esto le genera este tipo de identidades. Nos quedan entonces 2 minuticos, de a minuto para las conclusiones. Muchas gracias por la escucha. Bueno, yo pienso que hay unos retos muy grandes, los quiero como enumerar de forma rápida. Desde el tema de la educación rural, 1, evitar los nuevos conflictos que puedan surgir en estas nuevas sinergias que se nos presentan. 2, desde estos procesos generar sentidos de pertenencia en el territorio, que se generen, digamos, esos escenarios para que realmente los que habitan el territorio, los que habitamos en el territorio, sintamos amor por él para defenderlo. Y en ese orden de ideas hay que repensar los procesos educativos que estamos desarrollando en los entornos rurales. Hay cosas que tenemos que repensar, hay situaciones que tenemos que adicionar. Tenemos que generar capacidad instalada, porque no siempre vamos a estar en el territorio para que éste sea autónomo. Y tenemos que generar pasión desde el tema de la educación, desde el tema de los maestros, para que realmente las comunidades sientan que es valioso el habitar el territorio rural y el pervivir en él. Bueno, yo solamente voy a decir una cosa, y es, pues el modelo SAT es pertinente, trabaja con la comunidad, trabaja con las familias, desarrolla un programa curricular que se adapta a las condiciones. Los jóvenes les gusta el campo. Cuando se les preguntaba que si le gustaría vivir en la ciudad, dice que no, que ni riesgos,
pues en el campo está su familia, sienten tranquilidad, sienten confianza, pero siendo el programa SAT pertinente, mientras ese programa no esté amarrado a una política pública para la educación rural, no, digamos que el respaldo solamente va a mantenerse en manos de las comunidades, no más. Y hay una cosa ahí adicional que, además de una educación pública para la ruralidad, es una educación pública también para la juventud rural, porque es que Colombia en una política pública para la juventud mete a todos los jóvenes como si fueran uno solo, y hace siempre alusión conceptualmente a unos modos de ser de los jóvenes, pero urbanos, no rurales, y los jóvenes rurales tienen unas diferencias sustanciales que si uno las identifica, pues logra fortalecer los modelos o las propuestas educativas que se desarrollan en la ruralidad. Bueno, muchas gracias. Ya vieron que nos sonó la campana.